Mi querido Paco, vamos a platicar de cosas que valen la pena. Qué gusto que estés otra vez. A ver, es un libro, son dos libros. Está buenísima la idea, ¿eh? Antes que nada, felicidades a ti y a Planeta. ¿De cuál quieres que Es platiquemos? reversible. Ahí está. Lo vamos cambiando a lo largo A de... ver, empecemos por este. ¿Cómo te dio? A ver, la crónica deportiva, te quedó muy lindo el texto. Te felicito, Paco. Pues es la historia de mi padre cuando era un joven periodista en España. Se sentía ahogado por la dictadura franquista. Tenía 30 años, no lo dejaban escribir de nada. Había un clima de represión, autoritarismo, censura. Y entonces había llegado a ser director en funciones de un periódico en provincia, en Asturias, pero no lo dejaban dirigirlo. El argumento es: tú eres hijo de rojo, porque mis abuelos habían estado combatiendo en la guerra civil del lado republicano, claro. Y entonces mi padre de repente se le ocurre una locura, que es: voy a ser cronista de ciclismo. Nunca había sido cronista deportivo de nada. Era información general, crítica de cine. Y no había muchas páginas de deportes en aquel entonces en la prensa española. ¿o sí? Uy, el deporte estaba crecido, porque el franquismo era pan y circo. Claro. Sobre todo para el Real Madrid. Y entonces decide ser cronista. Nunca había montado en bicicleta, no sabía nada de ciclismo, y entra en una aventura en la que va a estar metido 3 años, buscando una libertad que no le daba la vida diaria. Y se lo da la vuelta a España. Se echa 2 veces la Vuelta a España, la Vuelta a Asturias, la Vuelta a Levante, la Vuelta a Cataluña y el Tour de Francia. Finalmente llega a París, que será su objetivo. Y hace un periodismo muy singular, muy de contarlo a su manera. Llega en momentos a contar una etapa desde el punto de vista del que va al último, no del que va primero. Defiende de una manera cruel a los deportistas, las malas condiciones, lo terrible. Era un momento brillante del ciclismo español. Tenía 3 grandes figuras y entra en el debate de quién de esas grandes figuras debe ser el líder del equipo español, y todas las contradicciones y los problemas de las heridas, la falta de atención a los corredores de equipos chiquitos. Y bueno, y entonces yo recordaba muy bien todas las conversaciones que de niño tuvimos. Cuando me llevó a ver un criterio, me subí a la bicicleta de Antonio Suárez, llegaba de una vuelta ciclista todo tostado por el sol después de 20 días de carreteras. Y me aficioné al ciclismo, claro. Al ciclismo deportivo, a verlo. Yo tampoco sé andar en bicicleta. Y entonces decidí, al paso de los años... en la campaña? En los últimos meses, en los meses de la pre-campaña, mientras andaba echándome mítines en Chihuahua, o en Juárez, en Tamaulipas, en las noches regresaba a casa y escribía esta historia, porque conseguí, y esa fue la clave, las crónicas que escribió mi papá en su día, que eran inconseguibles porque estaban en periódicos que no estaban los archivos históricos en digital. Y entonces tuve que ir a buscarlas. Ya que las tenía en la mano, el libro se podía escribir, y lo escribí. Y ahora... Las Magnolias. Bueno, es una novela corta, histórico-político, mexicanísima, que sucede en Veracruz entre 1900 y 1910, donde un grupo de italianos convocados por Porfirio Díaz para que sean campesinos en zonas conflictivas, para blanquear. Porfirio extiende una convocatoria en todas las embajadas de México para que vengan campesinos europeos en zonas conflictivas. Y estos que llegan son un grupo de italianos, se asientan en un lugar que inventé que se llama Las Magnolias, y al rato los informes de los policías dicen: pues ni son campesinos, andan encuerados, los domingos se desnudan, hasta el cura que viene con ellos se desnuda a tomar el sol con las bolas de afuera, y se comieron las semillas, se comieron al buey y montaron una destilería de grapa, licor de nanche. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es el punto de partida para una novela que cuenta la historia de este grupo de campesinos que no lo son, colocados en Veracruz, y está contada en 2 momentos. Al principio, cuando sucede, entre 900 y 910, y luego, cuando el protagonista central regresa a Nápoles, que es donde se origina toda la historia, a
a terminar su vida a los 80, 90 años. Y perseguido por una culpa que no sabemos cuál es. Y todo esto desde el principio se viene contando, ¿no? Y la novela tiene esa tensión de que qué fue lo que pasó en esa comunidad que provoca que este personaje tantos años después esté expiando su culpa. ¿Las escribiste al mismo tiempo? Una de ellas tardé 15 años en escribirla y tenía 100 páginas y me faltaba el nudo, que era Las Magnolias, que era ¿de qué es culpable? Y no me lo encontraba y no me gustaba y escribí y no salía. Y la otra la escribí cuando tuve acceso a las crónicas de mi padre. Y sí, las escribí. ¿Y las terminaste al mismo tiempo? Con 10 días de diferencia. Pues yo sé que la gente llega a leer 2 libros al mismo tiempo, pero escribir 2 novelas al mismo tiempo, eso sí me parece como peculiar. Bueno, yo sí trabajo. Descansaba de una con otra, trataba de que no se me mezclara el estilo. Y encima estabas en la campaña, estilo. estabas en el ojo del huracán en Twitter. Así es. ¿Te molestó cómo te trataron? No, me la pasé re bien. Cada vez que te insulta gente que desprecio, me siento honrado, orgulloso. Oye, no te puedes ir. Andrés Manuel tiene presente la cultura, la lectura sobre todo, que tú has hecho mucho, Paco, mucho por eso. A mí me llegó a doler cómo te trataron en Twitter, porque tú sí has promovido la lectura. Eso es, has batallado independientemente a la ruta de Andrés. Y la otra, que está aquí, el deporte. ¿Tendremos cambios? Yo digo que sí. ¿De la intención, cuando menos? Y de la intensidad. Este país está demandando cambios. Para esos dos eso temas. elegimos a este gobierno, Cultura, para que sí, cambiara. cultura y deporte. Sin duda, y deporte también. En el deporte una desmetalización que es muy importante, y en cultura cubrir los desiertos que hay a lo largo de todo el país donde no hay oferta cultural. Yo creo que estas dos cosas se van a producir. La Ciudad de México duplica su presupuesto de cultura, según anunció ya Claudia Sheinbaum. Esto es espectacular. Chicago crece el 2%, México el 100%. O sea, va a haber cambios. Tú que conoces también a México, ¿en dónde hace falta que tengamos más deporte y más cultura? Mira, deporte no lo sé, porque yo soy un observador y no un creador y no estoy involucrado en el mundo del deporte de base. Cultura está claro que hay zonas desérticas, donde nunca ha habido un festival. Acabo de regresar de Chiapas, de una reunión con maestros de primaria chiapanecos, para hacer un plan para llevar bibliotecas. La brigada llevó 26 bibliotecas, la Brigada para Leer en Libertad. En estos meses la SEP ni una sola. Vergüenza para los burócratas que dirigen ese aparato. 26, una organización civil, sin recursos económicos, y el aparatote millonario de la Secretaría de Educación Pública, ni una. Entonces hay que tapar estos desiertos, hay que cubrirlos. Y esto significa crear un nivel de difusión, divulgación y movimiento que, irradiando desde las ciudades que tienen una cierta vida cultural, llegue a comunidades. Pues ojalá sea. Que sea la más reciente de muchas visitas que tengas aquí con nosotros, mi querido Paco. Seguiré escribiendo libros. Muy bien. Gusto verte, mi querido Paco Ignacio Taibo. Bueno, vámonos con Susi Sáenz.